Buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda conferencia del ciclo Somos lo que creemos, el octavo ciclo de conferencias de Psicología Coaching organizado por el Grupo de Trabajo de Psicología Coaching del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. En esta ocasión vamos a seguir jugando a conocernos a través de las esculturas de Zvonimir Kremenik y tenemos aquí delante una preciosidad de escultura que ahora conoceremos más a fondo. Él nos decía: esculpo la nada rodeándola de materia, muestro la forma del vacío. Esa fue la primera frase, la idea que nos dio pie a crear este ciclo de conferencias, de la cual ya hemos tenido la primera, con la idea de bajo el lema de Yo soy así, que tuvimos el mes pasado. Hoy vamos a disfrutar de una totalmente inspirada en la obra de arte que tenéis delante, que es Con este estrés no puedo ni pensar. Precisamente si os fijáis en ella, hay ángulos, puntos de equilibrio, hay una estática, una dinámica, una belleza, una vida muy especial de una obra de arte que en principio podría ser algo fijo y tal vez quieto, ¿no? Y sin embargo tiene una vida en sí misma espectacular. Esa es un poco la idea, bueno, parte de las ideas que vamos a disfrutar hoy en esta conferencia que nos van a dar Cristina Sánchez Guillén y Belén San Miguel Atance. Recordaros que la próxima será Si es que soy tonto, que vaya, Si es que soy tonto, ¿no? Que también tendremos otra obra escultórica diferente, ¿no? También en la que nos hemos inspirado para esa idea de esa creencia tan profunda y tan limitante que muchas veces arrastramos por la vida. Estará a cargo de Beatriz García Sáez y Carmen Cruz Fábrega. Y la siguiente, pues mirar qué escultura más increíble también, con dos materiales, con alabastro, hay blanco, ¿no? Que tendrá como lema, ¿no? No puedo hacerlo, mejor no soy capaz. Como veis, son creencias nucleares, unas de merecimiento, otras de capacidad. Son creencias que tienen mucho que ver con cómo vivimos. Son creencias que trabajamos habitualmente, que salen con mucha frecuencia en todo tipo de procesos de coaching, tanto ejecutivo como life coaching. Nuestro objetivo con este ciclo era, por un lado, darnos cuenta del hecho del constructivismo, el hecho de que las personas nos construimos como tales, que no estamos hechas, y cómo a través de las creencias y las perspectivas y la forma de ver las cosas nos vamos configurando en unos seres determinados y no en otros. Y que esa toma de conciencia, desde dónde miro yo las cosas, desde dónde estoy mirando mi vida o desde dónde me estoy mirando a mí mismo, que se consigue a través del coaching, pues hace que podamos de alguna manera reconstruir esa obra que yo soy, esa construcción que yo soy, y convertirla en la obra de arte que yo deseo para mí misma. La siguiente y última ya será la de Juan José Álvarez Vicente y María Blasco, en torno a la idea de No soy suficiente, que será el 30 de mayo. Y con ello, terminaremos este ciclo tan especial y tan espectacular en torno a estas obras de Zvonimir Kremenik, que como veis, es todo un descubrimiento. Alguien capaz primero de colaborar con nosotros, de construir este espacio tan especial de reflexión y de aprendizaje, pero también su generosidad al aportarnos sus obras, a traérnoslas hasta aquí, para que podamos ver una escultura de otra manera muy diferente. Una escultura con los ojos de un psicólogo, pero sobre todo con los ojos de alguien que se está construyendo. De nuevo le damos las gracias por su colaboración, su generosidad. Y le deseamos muchísimo éxito, porque no es que lo necesite, él es un escultor que tiene obra en el mundo entero, pero creemos que estas obras tienen un valor muy especial. Así que con esto termino mi presentación y os voy a dejar efectivamente con la conferencia de hoy, que tiene que ver, como os decía, con si es que... A ver, esperad que elija bien, Tiene que ver con este estrés no puedo ni pensar, inspirados o centrado en torno al eje de esta obra. Os hemos puesto ahí los hashtags del COM Madrid, el mío personal, _ Isabel Aranda, el de Belén, Coach y Com, y el de Cristina, que es Cristina _Sánchez, para que, si lo pasáis por redes, pues os lo agradeceríamos, para que podáis que sepa el mundo lo que está pasando aquí y lo que estamos disfrutando aquí. Muchas gracias a todos, que disfrutéis mucho de la tarde.
Bueno, vamos a presentar al escultor y al autor. Bueno, preséntanos tú la escultura y la obra, ¿de acuerdo? Hola, ahora. ¿Ahora? Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos. En primer lugar, quería dar las gracias al Colegio de Psicólogos de Madrid por prestar este escenario para este ciclo de conferencias tan magnífico y, sobre todo, darle las gracias a Isabel Aranda por su maravilloso ímpetu y su dedicación espléndida en aunar arte y escultura. Arte y psicología coach. Para articular todas estas conferencias utilizando mis esculturas, que estoy encantado que haya contado conmigo para este fin. Con respecto a la escultura de hoy, que es en el ciclo Con este estrés no puedo ni pensar, la escultura que escogió Aranda, Isabel Aranda, una elección muy acertada, es esta que tiene el título de Laxamentum Oppositum. Estos son dos conceptos con los cuales yo estuve jugando y estuve trabajando para conformar la pieza. Si empezamos a analizar estas dos palabras, la primera, expansión, es laxamentum, la podemos traducir como expansión, y según la RAE es la acción y efecto de expandir o expandirse, acción de exteriorizar efusivamente un sentimiento o un estado de ánimo. Puede entenderse también como diversión o distracción. Podemos tener en cuenta conceptos como ensanchamiento, agrandamiento, dilatación, difusión, crecimiento, desarrollo, propagación, dispersión. Aparecen también en la definición palabras como diversión, distracción, esparcimiento, entretenimiento, recreo, solaz, desahogo, confesión, efusión, revelación. En este caso, la expansión se refiere a la forma de conformar los distintos elementos de la pieza para construir el discurso completo. El segundo término, o la oposición, del latín opósito, la RAE lo define como acción y efecto de oponer u oponerse, contrariedad o antagonismo entre dos cosas, y en astronomía, situación relativa de dos o más cuerpos celestes cuando tienen longitudes que difieren en los ángulos rectos. Ahí entran en juego elementos que han conformado esta escultura. Nos referimos al efecto de oponer u oponerse, o a circunstancias de las cosas o personas enfrentadas. A la hora de hacer esta escultura, en el proceso creativo, en un principio yo partí de una primera pieza. Para conformarla cogí un trozo de acero, que es un acero recto, simple, sencillo, y las discusiones internas, las vivencias internas, las cuestiones que me tenían inquieto, quería reflejarlas aquí. Empecé a pensar cómo lo hago. Dijo, bueno, pues duplico esta primera pieza y la pongo encima. Varío su longitud y le cambio la posición, utilizando un pequeño ángulo. Esto empezaba ya a aparecer un elemento disruptivo, empezaba ya a decir, esto ya no es recto, ya empezamos a tener aquí estos primeros elementos de disconformidad. Vamos a seguir adelante. Cogí otra pieza, la volví a duplicar, la puse encima, le disminuí el tamaño y aumenté el ángulo. Jugué con esta oposición. Al aumentar el ángulo, empezaba ya a crearse aquí una sensación de más inquietud, de más desasosiego. Aquel camino me gustó y seguí sumando elementos, pero con una curiosidad. Al sumar estos elementos, disminuyendo el tamaño, pero aumentando los ángulos, iba generando en esa disrupción una tendencia hacia el equilibrio, hacia el punto final que me daba el equilibrio de toda la pieza. Aquello fue un descubrimiento de decir, qué maravilla. ¿Cómo pude conjugar los elementos de romper la figura estática, ir construyéndola de forma que fuese reflejando las sensaciones disruptivas, aquella inquietud que generaba tensión, cómo esa tensión la hacía aparecer a través de los ángulos, pero estos ángulos al mismo tiempo estaban generando esa liberación de tensiones, esa amplitud de discurso, esa liberación de la sensación de estrés, y a medida que se iban poniendo unas encima de otras, al final llegaba el punto de equilibrio, de paz.
También genera la sensación de levedad, porque esto es acero macizo. Yo suelo trabajar con materiales macizos y veis el peso, pero al disminuir y al ir elevándose y al ir abriendo los ángulos le da una sensación de livianidad, de contrariedad, de contrario a la gravedad. Estamos volando, estamos elevándonos. Y se genera un movimiento aparente que al final conforma toda la unidad. ¿Cómo reflejar esto? Claro, esto es el concepto, es decir, yo voy cogiendo piezas, pero esto no son piezas que se han cogido de forma aislada. Dije, bueno, pues vamos al taller, vamos a la fragua, encendemos el fuego, cogemos el metal y lo metemos, lo calentamos al rojo. La pieza empieza a tener esa tensión conmigo y me pregunta, ¿y por qué me calientas? Y yo empiezo a fraccionar, a cortar. ¿Y por qué me cortas? ¿Y por qué me estás doblando? Y entonces tengo que llegar al acuerdo con la pieza para que ella y el acero hagan lo que yo quiero. Los aceros, cuando están al rojo, a veces llevan sus caminos particulares y hay que llegar a un acuerdo, un entendimiento con ellos, para que la pieza entendiese qué era lo que yo quería hacer y para que la pieza entendiese cuál era el concepto que yo quería plasmar aquí, cómo congelar todos los elementos de los que yo estaba pensando, de los que yo estaba hablando. El movimiento, la generación de tensiones, el congelar eso en un punto para que al final generase el equilibrio, la paz y la quietud. El movimiento al final se queda en una observación de quietud. Esto es una sola pieza forjada de una sola vez, y al final se consiguió esta paz y esta tranquilidad. No tiene mucho más allá, es la observación. La observación que nosotros tenemos es lo que nosotros percibimos en la pieza. Las decisiones que yo tomé a la hora de poner cada uno de los elementos de una manera o de otra, las decisiones que tomé para liberar las tensiones, las decisiones que tomé para manejar esa sensación de inquietud y tender hacia el final el equilibrio estático de la pieza y el equilibrio estático de la escultura. Esto al final genera paz y tranquilidad, al final genera equilibrio. De todas formas, en este equilibrio, en esta paz, yo lo que estoy viendo es que hay algunas personas que todavía conservan cierta desazón o cierta respiración agitada, casi como una sensación de ansia. Tranquilos, la pieza está a la venta, ¿eh? Luego, al final, una vez que acabemos, podremos hablar de todo esto. Para que podáis ver mejor todas estas cuestiones ligadas a la psicología coaching, os voy a dejar en manos de nuestras magníficas psicólogas, Belén y Cristina. Belén, nos quedamos con ellas. Gracias. Gracias. Bueno, antes de empezar a contaros, vamos a hacer un pequeño experimento. Vamos a utilizar un medidor de estrés que va a ser la respiración, ¿vale? Entonces, lo único que os voy a pedir es que durante un minuto de tiempo, que yo lo voy a controlar, yo os voy a decir cuándo empezar y cuándo terminar, respiréis con absoluta normalidad. Y simplemente que vayáis contando... Gracias. Y simplemente que vayáis contando las respiraciones, ¿vale? Cuando hablamos de contar respiraciones, nos estamos refiriendo a cojo el aire y lo suelto y cuento una respiración, inspiro, expiro y cuento otra respiración, ¿vale? Entonces, simplemente yo os aviso empezar, vais contando, respirando con normalidad, y cuando os avise de la finalización, tomáis nota o os quedáis en mente con el número de respiraciones que habéis tenido durante el minuto. ¿De acuerdo? Vale, pues voy a poner el cronómetro en marcha. Empezar.
Fin. Anotar, por favor, las respiraciones. Y luego hablamos, ¿vale? Ahora doy paso a Belén. Muy bien, gracias, Cristina. Bueno, tenemos la suerte de tener estar acompañados por esta escultura, por esta obra de arte, que, bueno, pues a cada uno nos puede evocar como nos ha comentado el autor, distintas percepciones, sensaciones, ¿no? Para nosotros ha sido una metáfora ideal de otra obra de arte, ¿no? De otro arte, que es el arte de vivir sin estrés, ¿de acuerdo? No sé si se ve bien la pantalla o está muy clarita. ¿Lo veis desde ahí bien? ¿Sí? Bueno, para nosotros el arte de vivir sin estrés es el mantener el equilibrio ante las agitaciones de la vida y del trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues vemos un símil perfecto con la escultura, ¿no? Como nos ha comentado el autor, él ha conseguido, pues eso, no solo mantener el equilibrio, sino además también transmitir esa sensación de paz, de serenidad, ¿no? ¿De acuerdo? De estabilidad. Entonces, aquí vemos estos vaivenes que en su caso han sido elegidos y provocados, ¿no? Pero nosotros, desde el momento en que nacemos, estamos sometidos a muchos vaivenes, a muchas desavenencias, ¿no? Desde el momento en que nacemos, ya salimos de un mundo ingrávido a empezar a tener frío, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Las enfermedades, el perder capacidades, perder relaciones, ganar, o sea, todo son cosas que no hemos elegido y que nos vamos encontrando y que forman parte de nuestro día a día, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué consiste este arte de vivir sin estrés, ¿no? El primero que nos empieza a hablar de esto es Epicteto, ¿no? que nos dice simplemente, puesto ahí como escrito literal, pues simplemente consiste en aceptar que hay cosas que podemos controlar y que están bajo nuestro control, pero hay otras cosas que no están bajo nuestro control y que lo único que podemos hacer es aceptarlas, ¿no? Él pone ejemplos de, bueno, pues si hemos nacido en una familia rica o pobre, si somos altos, bajos, o sea, todo lo que con lo que venimos, pues eso nos viene dado y eso escapa de nuestro control, ¿no? En cambio, lo que opinen los demás, los gustos y preferencias de los otros, pues también escapa a nuestro control, ¿no? Al final, ¿qué es lo que qué podemos controlar? El significado que le damos a las cosas, ¿no? Hay muchas cosas que sí realmente están en nuestro control. ¿Qué es lo que nos ocurre, ¿no? En este ciclo gira en torno a una serie de ideas limitantes o de alguna forma que, bueno, pues que nos limitan. Entonces, el problema, bueno, quería comentaros también, aunque me repita un poquito, qué es lo que yo he visto en la escultura, ¿no? Como él nos ha comentado, cuando ha tenido que jugar con los elementos, ¿no? Pues ha encontrado algunos elementos que están ahí, que escapan a su control, con los que no puede, lo único que puede hacer es bailar o jugar, pero no cambiarlos, ¿no? El eje de gravedad es el que es, ¿no? La fuerza de la gravedad es la que es, ¿no? Cómo se comportan los materiales, exactamente igual. Él a lo mejor en vez de elegir acero podía haber elegido otros materiales, pero cuando él decide un material tiene que aceptar el comportamiento de ese material, ¿no? En su caso sí ha podido elegir pues, los distintos ángulos, la longitud de las piezas, ¿no? Pero ¿con qué ha tenido que un poco de luchar o bailar o adaptarse? Pues un poco pues eso, a los puntos, a las suturas, la tensión, el estrés, que se llama en física tensión y estrés, ¿no? Que aparece en cada punto de sutura, ¿no? Entonces, bueno, pues eso para nosotros es en esta composición, en esta creación, en esta cultura, que ha conseguido ese arte del equilibrio, la serenidad, ¿no? La estabilidad. Es muy evocadora porque además bueno, pues se va alejando, va creciendo. Al disminuir las piezas parece que aumenta la perspectiva y todavía le da como más altura.
Entonces, bueno, él ha conseguido ese arte, ese equilibrio, y nosotros, si hacemos un poco, seguimos los pasos del escultor, podemos también conseguir ese equilibrio, ¿no? Simplemente conociendo qué es lo que podemos controlar y qué es lo que no podemos controlar, no podemos cambiar, y que cuanto antes lo aceptemos mejor, ¿no? Y como os he comentado, hay una creencia en torno a todo esto que es, ¿no? Es una creencia que nosotros llamamos limitante o poco adaptativa, que en el fondo es un sesgo que tenemos a la hora de pensar. Por eso los psicólogos le llamamos sesgo cognitivo. Entonces, esta creencia vivimos con la ilusión muchas veces de que hay cosas que sí podemos controlar o que en algún momento pues podemos influir sobre ellas, ¿no? Entonces, esas ganas de controlar lo que escapa a nuestro control, lo único que conseguimos es aumentar nuestra angustia y nuestra impotencia, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es esa creencia, ¿no? He puesto aquí la película esta, que no sé si sabéis, ¿no? Que tiene un mando que puede rebobinar su vida, corregir, parar, pausar, pero eso solo es ciencia ficción, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la realidad es que el control es una ilusión, y la vida está llena de imprevistos. Lo único que podemos hacer es, pues eso, jugar con las variables que realmente están en nuestra mano, ¿no? Y con el mismo arte que nuestro escultor, pues ir moviendo, ¿no? y adaptándonos a las circunstancias de cada momento. Esto es una introducción para una dinámica que queremos hacer ahora, así que os aconsejamos que preparéis papel y lápiz, lo que no lo tengáis. Entonces, bueno, mucho de ese estrés está causado, como os he comentado, por no saber dónde tenemos el control. O sea, creemos que podemos controlar algunas cosas, y otras veces no, nos desgastamos en controlar lo que no podemos controlar, y lo más importante es que encima evitamos controlar cosas que sí podrían estar bajo nuestro control, o cosas que dependen de nosotros, ¿no? Esto nosotros en coaching se trabaja cuando trabajamos por objetivos, para conseguir resultados. Cuando la gente formula los objetivos, siempre decimos que es muy importante que el objetivo dependa de ti, de lo que tú puedas hacer, ¿no? Es decir, quedar el número 1 en una carrera no es una cosa que dependa de ti, depende de los que se presenten, dependen de otras cosas, ¿no? Lo que depende de mí es las marcas que pueda conseguir con mi complexión, con mi entrenamiento. Eso ya son cosas que pueden depender de mí. Entonces, bueno, pues son matices, pero son matices que nos pueden llevar a un desasosiego o a una, pues eso, esa paz, ese equilibrio y esa serenidad, ¿no? Entonces, bueno, la dinámica consiste, me gustaría que cada uno eligiera algo, que piense algo en una situación, un factor que en este momento puede estar resultándole estresante, ¿eh? Puede ser desde qué voy a hacer para cenar, o cómo me vuelvo a casa, o cosas mucho más trascendentales, ¿no? Pues alguna enfermedad, pues alguna decisión importante en la familia, o sea, cualquier cosa, ¿no? Los psicólogos, que somos muy de estandarizar todo y tal, tenemos una escala de medidores de estrés, ¿no? Los cambios como mudanzas, ¿no? Fallecimientos, los puntuamos muy alto, pero al final, con mayor o menor grado, ¿no? Pues como estas piezas, ¿no? Unas soportan más y otras menos, pues todos son factores que agitan nuestra vida y nuestra estabilidad. Entonces, bueno, os dejo unos minutitos para que elijáis una situación que en estos momentos os pueda estar resultando estresante, ¿de acuerdo? Bueno, veo que la mayoría ya lo habéis escrito. Entonces, vamos a hacernos simplemente 3 preguntas, ¿de acuerdo? 3 preguntas en relación a esta situación. La primera pregunta es: ¿qué es lo que no controlo de esta situación? Empezar a enumerar y a anotar cosas que no controlo de esta situación, ¿de acuerdo? Si me preocupan mis hijos, pues a lo mejor con quién sale, con quién no sale, sus gustos, qué van a elegir, ¿no?
¿Qué cosas hay que no controlo de esta situación? Coaching es una invitación a la introspección, a la reflexión, que es lo que muchas veces nos pasa, ¿no? Nos dejamos llevar por el día a día y no nos paramos a pensar, ¿no? Entonces, bueno, pues tomaros este tiempo para pensar, pues, y enumerar todas esas cosas que os vengan a la cabeza. Bueno, veo que muchos ya... Vamos a pasar a la segunda pregunta, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que estoy intentando controlar? Habrá muchas cosas que se repiten, que aunque hemos puesto que no las estoy controlando, como somos así, siempre intentamos controlar, ¿no? Vivimos con esa ilusión, como hemos comentado, esa ilusión del control. Entonces, volver a vuestra lista. ¿Qué estoy intentando controlar? ¿De acuerdo? Vale. Y la tercera, veo algunas que están todavía escribiendo, algunos. Os doy más tiempo, a lo mejor. Y la tercera pregunta, que a mí me parece la más importante, es ¿qué no estoy, qué podría controlar ahora mismo que no estoy controlando? O sea, normalmente nos obcecamos tanto en lo que no puedo, en lo que quiero, y al final se nos olvida, nos olvidamos de otras posibilidades, ¿no? ¿Qué cosas se me ocurren que están en mis manos y que que podría controlar? Cosas que están realmente en mis manos, ¿vale? Y que ahora mismo no estoy controlando.
Bueno, espero que hayáis, hayáis caído en algún aspecto, ¿no?, de algo que sí realmente puede estar en vuestras manos, ¿no?, y que os sirva para desgastaros de perseguir cosas que bueno, pues esa ilusión que perseguimos con esa ilusión de poder cambiar, pero que solo nos lleva un poco a la frustración y al fracaso, ¿no? Hemos empezado la conferencia diciendo que con este estrés no puedo ni pensar, y es cierto, en situaciones de estrés las personas ni podemos resolver problemas, ni tomar decisiones, nuestra capacidad de concentración y sobre todo las capacidades cognitivas quedan totalmente mermadas, ¿no? Pero nosotros con esta conferencia lo que queremos es invitaros con este estrés me paro a pensar, porque nosotros, a diferencia de los animales que, bueno, pues tienen comportamientos mucho más autómatas, tenemos esa facultad de podernos parar, ¿no?, de poder pensar y de poder elegir qué voy a hacer con esto, cómo puedo abordar lo otro, ¿no? Y bueno, eso es un arte, hay que dedicarle mucho tiempo y bueno, estas cosas no salen solas, ¿de acuerdo? Pero sí se puede conseguir ese equilibrio bailando y jugando con los elementos, los que están en mis manos y los que me han venido dados, ¿no? Esto se resume un poco, esta actitud se resume en esta especie de plegaria que se le ha atribuido a mucha gente, se le atribuyó a Epicteto, también a Marco Polo, a San Agustín, ¿no? Y bueno, pues parece ser que es de un filósofo teólogo alemán, pero bueno, que al final viene a decir que es importante, pararnos a pensar para tener serenidad y ver qué cosas tengo que aceptar. Bueno, pues si he nacido con este cuerpo, tendré que aceptarlo, ¿no?, porque podré ayudar un poco a la naturaleza, pero cambiarlo, ahí me toca aceptar, ¿no? ¿De acuerdo? Luego, cuando habrá cosas que yo veo que están en mis manos y sí puedo cambiar, pero entonces es importante ver, pues, motivarnos y sacar fuerzas para conseguir ese cambio, ¿no?, y para poner el esfuerzo en lo que realmente depende de nosotros y está en nuestras manos, ¿no? Y por último, pues sabiduría para distinguir, porque no es muy fácil, no es fácil porque sobre todo tenemos ese sesgo cognitivo que hemos comentado, esa idea preconcebida de que nos lleva a pensar que sí podemos controlar cosas, ¿de acuerdo? Entonces, perdonar. Vale, esto simplemente aprovechando que es la Semana de la Mujer Científica, vi esta fotografía y la verdad es que la forma en la que ella apilaba, Margaret Hamilton apilaba esos son todos el papel del software, que antes era el papel continuo, ¿no? Entonces, bueno, me ha parecido, me recordó enseguida y además creo que puede añadir información, ¿no? Como veis, no se ha molestado en ponerlo perfectamente apilado, pero sí ha conseguido el equilibrio. Y ella, lo que comento, que es algo que también nosotros podemos atribuirnos o aprovecharnos, es que ella dice que, bueno, que el Apolo 11 consiguió aterrizar en la Luna gracias al software, ¿no? Y este último software, que es el que aparece todos esos tochos de papel continuo, lo que se encontró fue, se vio la necesidad de centrarse o quitar cosas que no son importantes y centrarse en las cosas importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque tantos datos al final lo que hacían era colapsar el sistema, ¿no? Nuestro cerebro, pues también, sobre todo lo que es la memoria de trabajo, también lo llegamos a colapsar, ¿no? Entonces es importante a la hora de pensar centrarnos en lo realmente importante, ¿no? Porque a veces estamos dando importancia a cosas que lo único que hacen es quitarnos espacio, energía y capacidad de pensar. Entonces, bueno, pues vamos a quitarnos eso, ¿no? Y a quedarnos con esta figura. Quien la pueda comprar será muy afortunado. Pero por lo menos, si no la llevamos físicamente, llevarnos esa metáfora, ¿no? El arte de vivir sin estrés, ¿no? La posibilidad de mantener el equilibrio a pesar de los vaivenes de la vida. ¿De acuerdo? Bueno, te dejo, Cristina.
Bueno, vamos a ver entonces el subtítulo que le poníamos a la conferencia, ¿no? Cuando hablábamos de que con estrés no puedo ni pensar, os formulábamos una pregunta, ¿no? ¿Tengo pensamientos o los pensamientos me tienen a mí? Entonces, algunas cuestiones y algunos conceptos que nos aporta la psicología contemporánea y que son muy importantes para autogestionarnos. Fijaros que muchísimas veces vamos en lo que se llama el modo piloto automático, es decir, no soy consciente de mi actividad mental, de mis pensamientos y por tanto no puedo autogestionarme. Si yo no me doy cuenta, no me puedo regular. Entonces, la psicología contemporánea y en concreto las terapias de tercera generación, la terapia de aceptación y compromiso y mindfulness nos plantean una manera muy diferente de relacionarnos con nuestros pensamientos. En concreto, el hecho de mirar hacia nuestros pensamientos en vez de mirar desde nuestros pensamientos. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Esto supone establecer una relación diferente con nuestra actividad mental, con nuestros pensamientos, y supone también mirarlos sin controlarlos ni evitarlos. Es decir, cuando yo soy capaz de mirar a mis pensamientos, puedo darme cuenta de que son ellos los que me dan la visión del mundo y que por tanto soy yo la que estoy construyendo el mundo que me rodea, ¿vale? Estamos hablando de ese proceso de darme cuenta que en psicología llamamos defusión cognitiva o desidentificación o distanciamiento. Es decir, miro a mis pensamientos y no desde ellos, y miro a mis pensamientos como hechos mentales. Que yo tenga pensamientos no quiere decir que me los tenga que creer a pies juntillas, ¿vale? En la medida en que yo tengo conciencia sobre mi actividad mental, puedo revisarlos, puedo mirarlos y puedo ver también cómo construyen realidad. Fijaros que Mafalda, que es una chica muy lista, ya nos hablaba de esto hace tiempo. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de tomar distancia respecto de nuestros eventos internos, ¿no? Porque el tema de tomar distancia hacia afuera, lo de relativizar, ¿no? Que nos lo decimos mucho cuando hay estrés, cuando hay problemas, ¿no? Toma distancia, relativiza, mira otras perspectivas hacia afuera. Pero parece que nos cuesta mucho más tomar ese distanciamiento respecto a nuestros propios eventos internos, nuestros pensamientos, emociones y sentimientos. Para trabajar el tema de la difusión cognitiva podemos utilizar varias técnicas. Vamos a utilizar una aquí, después cuando acabe vamos a hacer aquí un entrenamiento de una técnica, pero por ejemplo algo que se utiliza muchísimo en el ámbito de la psicología es el uso de las metáforas. Hayes, que es el autor que ha trabajado más en el tema de la difusión cognitiva, plantea una metáfora muy interesante que es la del el tablero de ajedrez o el tablero de damas. No sé si la conocéis. Lo que plantea Hayes es que le pidamos a nuestro cliente que imagine un tablero, vamos a suponer de damas, con sus fichas blancas y sus fichas negras. Las fichas blancas, por ejemplo, representarían los pensamientos positivos, lo de positivos lo pongo entre comillas, y las fichas negras representarían los pensamientos negativos. Le preguntamos a nuestro cliente con qué tipo de fichas, con qué pensamientos se identifica más. Que bueno, pues según esté y su estado de ánimo y tal, nos puede decir que las fichas blancas o las fichas negras, ¿no? Le preguntamos también un poco qué hacen las fichas y bueno, pues sabéis que en un juego de ajedrez o de damas, pues las fichas están jugando pero se están comiendo, están peleando por permanecer en el tablero, ¿no? Entonces algunas se comen y las echan, salen piezas, otras entran, etcétera, ¿no? Hay una cierta batalla, ¿vale? En todo momento, cuando estamos hablando de esta metáfora de pensamientos positivos y negativos en lucha y tal, en un momento le podemos plantear a nuestro cliente si no le iría mejor identificarse con el tablero.
y no tanto con los pensamientos, para facilitarle ese ejercicio de distanciamiento, ese ejercicio de difusión. Es decir, que nuestro cliente se coloque en que él es el tablero que contiene a los pensamientos, ¿vale? Así él tiene a los pensamientos, no los pensamientos le tienen a él, que es un poco lo que estamos trabajando. Si el yo, el cliente se sitúa en el tablero que contiene a los pensamientos, tiene mucho más margen para maniobrar. Lo puede mover para acá, para allá, establecer sus propias reglas, etcétera, ¿eh? Entonces es una manera de, utilizando una metáfora, facilitar ese distanciamiento respecto de la propia actividad mental y de ver también cómo muchas veces en modo piloto automático estamos en modo lucha, nos estamos peleando, no quiero estos pensamientos, no quiero tal, ¿no? También es interesante el uso de las paradojas. Por ejemplo, si yo os digo ahora mismo, no penséis en un elefante rosa, ¿qué ha pasado? Pues que automáticamente ha aparecido la imagen del elefante, ¿no? Entonces también es una manera de que nuestros clientes se den cuenta de que como con el propio lenguaje, que el lenguaje es la base de nuestros pensamientos, estamos muchas veces alimentando y generando pensamientos, imágenes, etcétera, cuando lo que queremos es intentar evitarlos, ¿eh? Otra metáfora que se utiliza mucho y que seguramente conoceréis es la metáfora del autobús cargado de pasajeros, ¿vale? Ahí le ponemos al cliente en situación de que es conductor de un autobús que va circulando con su puerta de entrada, con su puerta de salida y va recogiendo diferentes pasajeros. Algunos pasajeros son amables, le sonríen, se sientan educadamente. Otros pasajeros, pues no tanto. Tienen así como peor pinta, incluso alguno, pues un poco amenazante, le dice que quiere ir a tal sitio, cuando realmente la ruta del autobús, la que marca el conductor, es otra, ¿no? Y entonces, claro, el conductor se empieza a pelear, ¿no?, con los pasajeros. No, pues este autobús no va a este sitio, haga el favor de bajarse, ¿no? Y el pasajero pues no se quiere bajar. Y entre medias de esa discusión, pues resulta que hay pasajeros que le caen muy bien y que son muy sonrientes y amables y que se empiezan a bajar. No, hombre, no, para unos que me caen bien, mejor que se queden, que no me dejen aquí solo con los bordes que me quieren desviar de la ruta, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues que en medio de ese tira y afloja, unos los quiero, otros no y tal, ha dejado de conducir el autobús. Ya no es el conductor. Ya quien está dominando son los pasajeros, ¿no? Los pasajeros son la metáfora que simbolizan los pensamientos, las emociones, las sensaciones y cómo se adueñan. Y cómo, en vez de dirigir el autobús, tú como conductor, con los objetivos que te has marcado, el rumbo que tú has querido establecer, cómo esos pasajeros, simpáticos y antipáticos, todos ellos te distraen al final de tu ruta y organizan una buena batalla en el bus y a lo mejor al final te pegas una castaña, ¿no? Entonces, el tema de las metáforas, ya sabéis que genera mucho insight en los clientes, ¿no? Porque el concepto de difusión, a veces explicarlo es un poco complicado, pero ¿cómo hago eso yo? ¿Cómo tomo distancia? ¿Cómo tal, ¿no? Entonces, el utilizar alguna metáfora como un chiste, como las metáforas que os he contado, y por supuesto la propia narrativa que nos hace el cliente, ¿no? Porque al final, pues según nos va contando, nosotras nos vamos dando cuenta de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, que está intentando controlar cosas que no dependen de él y que no puede controlar, ¿no? Que se está sintiendo mal, pero dice, yo no me quiero sentir así, yo no quiero pensar esto, yo no quiero tal, y que está en lucha consigo mismo, ¿no? Es decir, que puede ser muy enriquecedor escuchar ese discurso y hacer una devolución, un espejo, a cómo la persona está intentando gestionar, qué estrategias de afrontamiento está utilizando para gestionar su estrés, ¿no? Cuando hablamos de estrategia de afrontamiento podemos estar hablando de algo muy sano, ¿no? Para gestionar el estrés, pues hago deporte, salgo a la naturaleza y tal, o podemos estar hablando de algo muy tóxico o algo muy perjudicial, ¿no? Que realmente nos genere más estrés.
Fijaros, cuando somos capaces de trabajar en este distanciamiento, en esta defusión, lo que estamos fomentando es otro concepto muy importante en la psicología contemporánea, que es el concepto de flexibilidad psicológica, y que la investigación demuestra que se relaciona directamente con mayores niveles de salud y de bienestar. Cuando estamos hablando de eventos privados, hemos empezado hablando de pensamientos, pero lo mismo es exactamente aplicable a emociones y a sensaciones. ¿Qué estrategias de afrontamiento solemos utilizar a veces, ¿no? Que es algo muy característico que vamos a identificar en nuestros clientes, que es la evitación experiencial, ¿no? Esto de esconder la cabeza como el avestruz, ¿no? Fijaros que estamos hablando de intentar evitar nuestras propias vivencias y eventos internos. No quiero enfadarme, no quiero estar mal, no quiero pensar esto sobre mí. Y ese continuo intento de evitación experiencial, lo que se denominan intentos de supresión, lo que están haciendo, según demuestra la investigación, es alimentarlos, por lo que os decía antes, ¿no? A veces pueden producir un pequeño efecto inmediato de alivio, ¿no? No quiero... Vale, perdón. A veces pueden producir un efecto inmediato de alivio, ¿no? De no quiero pensar en esto, me lo quito de la cabeza y tal. Pero lo cierto es que van a volver, porque fijaros, cuando hablamos de pensamientos estamos hablando de las conversaciones que mantenemos con nosotros mismos. Estamos hablando de nuestro diálogo interno, ¿vale? De cómo nos contamos la peli. Estamos utilizando el lenguaje. Cuando yo digo no quiero pensar en esto, estoy también utilizando el lenguaje, estoy nombrando lo que quiero evitar y por tanto lo estoy evocando, ¿vale? Esa es la paradoja, ¿no? Entonces, la evitación experiencial, los intentos de supresión, lo que suelen hacer es agravar el problema, ¿vale? Y esto es muy importante que nuestros clientes puedan verlo, porque en muchas ocasiones lo hacemos. Utilizamos estrategias de afrontamiento que no solo no son eficaces, sino que pueden llegar a agravar el problema. ¿Cuál es la propuesta entonces de cara a evitar los intentos de supresión y la evitación experiencial? Pues el concepto clave en psicología contemporánea es el concepto de aceptación. El estar dispuesto a experimentar los eventos privados que sean, especialmente los que no nos gustan, esos pasajeros incómodos, ¿no? Esas fichas negras que parece que las tenemos más manía que las blancas. El concepto de aceptación no tiene nada que ver ni con resignación, ni con sumisión, ni con cobardía, que son conceptos pasivos. El concepto de aceptación es un concepto activo, proactivo, que consideramos que es previo a la transformación. Sin aceptación no hay transformación. ¿Recordáis a Carl Rogers cuando decía: la curiosa paradoja de la vida es que hasta que no me acepto tal y como soy, no puedo cambiar, no puedo transformarme? ¿Vale? Si yo entro en lucha, como decíamos antes, mis energías se van en la lucha. Pongo el acento en la batalla. Pongo mi energía en la queja, me instalo en la queja, no quiero esto, me resisto, lo rechazo y lo estoy alimentando a la vez, ¿vale? Por el contrario, la aceptación es poder estar con lo que es, poder estar con lo que hay, no solo a nivel externo, no estamos hablando solo de situaciones externas, sino también de nuestros eventos internos, y desde ahí, desde esa aceptación, puedo iniciar poner la energía, poner el foco en cambiar lo que depende de mí. Y hay algo que siempre depende de mí, que soy yo mismo, ¿no? Hay cosas en las situaciones que yo no puedo controlar, ¿no? No puedo controlar cómo se comportan los demás, no puedo controlar la cantidad de trabajo que me encarga mi jefe, pero siempre puedo gestionarme a mí mismo y cómo yo me coloco y cómo yo me posiciono ante una determinada situación. Fijaros que estamos hablando de pensamientos, pero cuando hablamos, la conexión mente-cuerpo es algo que se produce en milésimas de segundo
y hay una continua retroalimentación entre mente y cuerpo, ¿no? Con lo cual, para poder gestionarnos, tenemos que hacer también referencia a la conciencia corporal, no solamente a la parte que gestionamos a nivel cognitivo, como estamos diciendo con los pensamientos. Fijaros cómo volvemos al tema de los hechos mentales, cómo volvemos a la difusión. Yo tengo un pensamiento, pero no soy el pensamiento. Yo soy el tablero o yo soy el autobús que contengo los pensamientos o las emociones, pero no soy las emociones. En realidad somos la conciencia que se da cuenta de lo que nos está pasando. Yo tengo un pensamiento, pero no soy el pensamiento. Yo tengo una emoción, pero no soy la emoción. Yo tengo una experiencia, pero no soy la experiencia. Lo que hemos contado relativo a los pensamientos es exactamente igual para las emociones. Para la regulación emocional, lo fundamental es atravesar las emociones, no pelearnos, aceptarlas, ¿vale? El concepto de aceptación en regulación emocional también es muy importante. Me doy cuenta de lo que me está pasando, de mis sensaciones, de mis emociones, y hago ese procesamiento de la información de abajo arriba, el procesamiento cuerpo-mente, y les pongo nombre, ¿vale? Es la distinción que es tan importante entre la conexión mente-cuerpo. Es decir, esa distinción que ya realizó Damasio hace toda una serie de años y que marcó un antes y un después en el abordaje de las emociones y en el estudio de las emociones desde la neurociencia, que hace referencia a que la emoción son los aspectos corporales, las sensaciones, los cambios musculares, el movimiento, es decir, las emociones se sienten en el cuerpo. Cuando yo hago el procesamiento de esa información de abajo arriba, le pongo una etiqueta que describe la suma de esas señales corporales, entonces interviene nuestro córtex y estoy hablando de sentimiento, ¿vale? La conexión mente-cuerpo es un circuito que está retroalimentándose continuamente y yo puedo gestionarme desde la parte más cognitiva, desde los pensamientos o desde la parte más corporal, ¿no? Tenemos entonces la conciencia corporal como otro gran aliado para regularme. Me doy cuenta de las señales corporales, las identifico, las pongo nombre y desde ahí también puedo facilitar el tema de gestionarlo. Fijaros que cuando estamos hablando de estrés, en realidad estamos hablando de una experiencia de estrés, ¿vale? Las situaciones, las cosas, en principio, no son estresantes. Nosotros las percibimos como estresantes. Y para que surja el estrés, intervienen dos procesos de percepción. Por un lado, yo percibo la situación como algo complejo, como algo desbordante, como algo muy difícil, y al mismo tiempo me percibo a mí mismo como falto de recursos para afrontar esa situación. Entonces surge el estrés, ¿vale? Cuando se produce esa doble percepción de la situación y de mi falta de recursos para poder afrontarla con éxito, como yo quiero hacerlo, ¿no? Eso significa, si estamos hablando de una experiencia de estrés y estamos hablando de un proceso de percepción, estamos hablando también de el tema de pensamientos, de cómo me estoy contando la peli, de cómo estoy interpretando la realidad. Y al final es eso lo que me va a generar el estrés. Ante una situación de dificultad en el trabajo, yo puedo hacer esa interpretación de que es muy difícil, de que no me va a dar tiempo, de que ese plazo no hay quien la cumpla. O puedo poner otra mirada, que es la mirada de que es un reto. Lo puedo ver como difícil, pero puedo plantearme es un reto, lo voy a intentar y voy a sacar recursos para salir adelante. No se producirá entonces estrés, se producirá un cierto nivel de activación que es positivo, ¿no? Ese estrés que nos facilita la concentración, la atención y que nos permite afrontar las situaciones de una manera muy adecuada,
¿vale? Volvemos un poco a lo del principio. Si tú eres consciente de tu actividad mental, te puedes gestionar. Si tú te das cuenta de que te estás contando la peli como que no eres capaz y que la situación te desborda, va a surgir el estrés. Pero si tú te estás contando la peli como, bueno, esto es un reto, voy a ver qué necesito para poder sacarlo adelante, qué recursos tengo y si no los tengo, los busco, seguramente no se va a producir esa experiencia de estrés, sobre todo en términos negativos. Se puede producir un cierto estrés, el eustrés, que ya sabéis que es positivo en el sentido de que facilita el rendimiento, ¿vale? El estrés que nos hace daño es el que interfiere en nuestras funciones cognitivas y el que realmente nos produce ese tipo de situaciones como el me quedo en blanco, me bloqueo, ¿no? Porque realmente la emoción, la intranquilidad, la angustia, la preocupación toma el mando y se produce el famoso secuestro emocional, ¿no? Es muy importante entonces en este sentido el que podamos ver una distinción que también es fundamental en la psicología contemporánea, que es la distinción entre reacción y respuesta. Cuando yo no me doy cuenta, cuando estoy en un nivel de conciencia muy bajo, estoy reaccionando. Por tanto, la reacción es algo automático. Cuando yo soy consciente de lo que pasa y puedo hacer una evaluación reflexiva, entonces estoy dando respuesta, estoy eligiendo, ¿vale? Es una diferencia también muy importante. Realmente, ¿quién está conduciendo el autobús? ¿Vale? Para generar esa evaluación reflexiva y poder responder en vez de reaccionar, es muy importante lo que antes nos decía Belén, la pausa. Me paro y me doy cuenta. Eso es un elemento de gestión importantísimo. Me doy cuenta no solo de la situación, sino de cómo estoy yo mirando a esa situación. Miro hacia mis pensamientos. Tomo conciencia de cuál es mi actividad mental, de quién está conduciendo el autobús. Y también me puede ayudar mucho la conciencia corporal, que es otro elemento de regulación importantísimo. Si yo estoy familiarizada con mis señales corporales de estrés, ¿no? Si, por ejemplo, yo me doy cuenta las típicas señales corporales de que aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la frecuencia cardíaca, la tensión muscular, puede subir también la temperatura corporal. Si yo tengo una buena conciencia corporal e identifico las primeras señales, voy a poder empezar a regularme con autoinstrucciones de calma, con respiración diafragmática, que ahora vamos a hacer un ejercicio. Es decir, que llevamos incorporadas muchas herramientas que a veces no las utilizamos y que las podemos tener disponibles en cualquier momento y en cualquier lugar. Por tanto, la conciencia corporal, si yo estoy familiarizada con esas señales corporales y me doy cuenta lo antes posible, me voy a gestionar mejor, ¿vale? Si estamos con un medidor de estrés de 0 a 100, si yo me disparo y me sitúo en un 90 o un 95, tengo el organismo hiperactivado. Hasta que yo pueda volver a una situación normal, hasta que yo pueda quitarme ese estrés de encima, va a pasar tiempo, ¿vale? Pero si yo soy capaz de identificar ese estrés a través de esa conciencia corporal, de atender a las primeras señales y me doy cuenta en un 20 o en un 25, voy a poder gestionarme, calmarme, volver a la normalidad, poder pensar con claridad muchísimo antes, ¿vale? Entonces, bueno, ya estamos viendo varios aliados, ¿no? La pausa, la conciencia corporal, la respiración, la conciencia sobre la actividad mental. Y hemos visto algunas técnicas como el uso de metáforas, de paradojas. Si, por ejemplo, el tema de narración también se utiliza mucho. El autor al que hago referencia en algunas de las diapositivas, Hayes, tiene un libro que trabaja muy bien este tema, que precisamente se llama Sal de tu mente y entra en tu vida. Que recoge muchísimos ejercicios, metáforas, etcétera, para poder trabajar en esta línea que estamos hablando de facilitar y entrenar la difusión cognitiva, la flexibilidad psicológica, etcétera, ¿vale?
Vamos a hacer ahora una práctica en la que vamos a trabajar también esta toma de conciencia, esta capacidad de ir desarrollando ese observador, ¿no?, que nos va a permitir tomar distancia, que nos va a permitir distanciarnos y mirar hacia nuestros pensamientos en vez de desde ellos, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer, estamos hablando de lo importante que es el cuerpo. Vamos a sentarnos y vamos a buscar nuestro eje, ¿vale? Vamos a colocar los 2 pies apoyados en el suelo y vamos a buscar que nuestra columna vertebral esté recta, ¿vale? Fijaros muchas veces cuando decimos tengo una contractura, no sé qué he hecho, tengo una contractura, yo siempre digo, pues te lo llevas currando días seguro, salvo que sea un tema, bueno, pues por un tema de levantar peso o alguna cosa así, ¿no? Realmente es tensión acumulada que vamos ahí trabajándonos día a día hasta que conseguimos una buena contractura y un buen dolor. Entonces vamos a hacer una práctica, que es una práctica que se llama la ronda de la conciencia. Yo la voy a ir guiando, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer, si os apetece, podéis ir cerrando los ojos o bajar la mirada hacia un punto fijo en el suelo delante de vosotros y vosotras. En primer lugar, os voy a pedir que observéis vuestro cuerpo empezando por los pies. Notar cómo la presión de la planta de los pies en el suelo, las sensaciones que podéis tener de hormigueo, de adormecimiento. Ir subiendo lentamente con vuestra atención por las piernas, rodillas y muslos hasta llegar a las caderas. Observa las sensaciones corporales que tienes en tus pies y en tus piernas. Observa si hay algunas zonas de tensión. Observa la temperatura. Si hay sensaciones o simplemente la ausencia de sensaciones. Continúa subiendo tu atención por la espalda desde el sacro hasta las cervicales, asegurándote que la columna vertebral está bien alineada, que está recta pero sin tensión. Si es necesario, puedes corregir la postura echando un poquito los hombros hacia atrás. Observa que tu cabeza y cuello esté bien alineado con tu columna. Observa las sensaciones que tienes en tu cara y en tu cabeza, tu frente, entrecejo, la mandíbula. Observa si hay sensaciones de tensión, la temperatura. A continuación, observa tu cuerpo como una unidad. Observa la totalidad de tu cuerpo. Identifica zonas en las que puede haber diferente temperatura, diferente tensión, hormigueo, adormecimiento.
Lleva ahora toda tu atención a la respiración. Utiliza la respiración abdominal. Inspira y deja que el aire pase por la nariz, garganta, pecho y abdomen, notando cómo se hincha el abdomen al inspirar y cómo se deshincha al expirar. Toda tu atención está en la respiración. Inspiro y el abdomen se hincha. Expiro y el abdomen se deshincha. Presta ahora atención a tu entorno. Escucha los sonidos que tienes a tu alrededor. Observa todos los sonidos que se producen, cómo aparecen, desaparecen, permanecen. Ahora toda tu atención está en los sonidos. A continuación, lleva tu atención a tu actividad mental. Observa tus pensamientos. Observa las imágenes, recuerdos, preocupaciones. Observa tu propia actividad mental. Proyecta tus pensamientos sobre una pantalla de cine. Tú te sientas en la silla de espectador y observas tu actividad mental, cómo se va proyectando en una pantalla de cine. Puedes ver proyectado en esa pantalla la secuencia de tus pensamientos, imágenes, juicios, recuerdos. Puedes verla mientras permaneces sentado o sentada en tu sillón de espectador. Igual que estabas observando los sonidos a tu alrededor, puedes observar tu propia actividad mental. Trae ahora de nuevo tu atención a la respiración. Toda tu atención está en la respiración, en los movimientos del abdomen que se hincha y se deshincha al inspirar y al expirar. Ahora haz 3 respiraciones profundas y conscientes. Y a continuación puedes empezar a moverte, abrir los ojos, estirarte, lo que te apetezca.
Y vamos a aprovechar para el experimento inicial de medir las respiraciones durante un minutito. ¿Os acordáis que lo hemos hecho al principio? Lo que os voy a pedir es que contéis vuestras respiraciones durante un minuto. Acordaros, inspiro y expiro y cuento una respiración. Yo os voy a avisar del principio, del minuto y del final, ¿vale? Pues empezar. Parar. ¿Cuántas respiraciones habéis contado? ¿Más que antes? ¿Menos que antes? Menos. Vale. Vale, ¿y eso qué quiere decir? Por ahí hacen gestos así con la mano. Muchas veces estamos estresados, tenemos estrés y no nos damos cuenta, ¿no? Fijaros cómo después de llevar aquí un rato, de hacer una pequeña pausa, hacer una ronda de conciencia, escuchar un poco lo que os hemos estado contando, hacer unas respiraciones diafragmáticas, la frecuencia respiratoria disminuye, estamos más tranquilos, ¿vale? Esto nos pasa muchas veces, no nos damos cuenta de que vamos muy estresados, vamos muy en modo piloto automático, ¿vale? Y no somos conscientes de nuestras señales de estrés. A veces nos damos cuenta cuando nos lo dice alguien. Bueno, tranquilo, tranquilo, que vienes muy acelerado. Hay que ver que estás respirando, que te vas a ahogar. Nos damos cuenta cuando nos lo dicen desde fuera, pero no nos damos cuenta cuando digamos nosotros mismos de la situación en la que estamos, ¿no? Fijaros cómo la frecuencia respiratoria, que es un indicador de estrés, la aceleración respiratoria, además es la pescadilla que se muerde la cola, porque si yo tengo una respiración muy alta y muy superficial, tengo esa sensación de ahogo, estoy introduciendo poco oxígeno en el organismo y eso hace que cada vez me encuentre más acelerada, ¿no? Por el contrario, cuando yo respiro, hago respiración diafragmática o abdominal, estoy activando la respuesta de calma del sistema nervioso autónomo, el freno del estrés, ¿vale? Estoy oxigenando a mi organismo, a mi cuerpo, y eso incluye al cerebro, que el cerebro también es cuerpo, también es materia, también necesita alimento, necesita oxígeno, etcétera, ¿eh? Entonces tenemos a nuestra mano herramientas muy sencillas que nos pueden ayudar a gestionarnos, ¿eh? El ejercicio que hemos hecho, la ronda de conciencia, creo que no ha durado ni 5 minutos. Fijaros cómo somos dueños de dónde colocamos nuestra atención. Yo puedo colocar la atención hacia afuera, como por ejemplo los sonidos, o la puedo colocar hacia adentro, hacia mi propia respiración, hacia mi propia actividad mental, ¿no? Y también utilizar alguna metáfora, como puede ser el proyectar nuestra actividad mental, nuestra secuencia de pensamientos e imágenes en una pantalla de cine y nos sentamos en el sillón del espectador. Cuando yo me meto en la pantalla de cine, me estoy colocando en modo piloto automático. Cuando me distancio, como nos decía Mafalda, para encontrarme mejor yo tomo distancia, que nos decía en el chiste, desde ahí nos podemos gestionar muchísimo mejor, ¿eh? Entonces la pausa, la conciencia corporal, la respiración, la difusión cognitiva, espero que sean herramientas valiosas para vosotros, no solo para el trabajo, los procesos de coaching con los clientes, sino también para la propia regulación, que eso también es muy importante, ¿no? Acompañar a un cliente estresado, las emociones son contagiosas y a veces también nos produce estrés a nosotras, ¿no?
Entonces, estas herramientas son muy valiosas también para los profesionales, para nuestra propia autogestión y regulación cuando estamos trabajando con nuestros clientes. ¿Vale? Y bueno, pues ahora tenemos un poquito de tiempo para, si queréis, hacer preguntas, aclarar dudas, generar debate, lo que os apetezca. A cualquiera de los tres. Exacto. Bueno, tenéis a tres para preguntar o para decir. Bueno. ¿Alguien quiere aportar algo, comentar algo, preguntar? Estamos todos muy relajados. Nos hemos quedado... A ver si os habéis dormido. Te voy a hacer una pregunta. Sí. Si nuestro cliente, coachee o nosotros mismos no somos muy visuales, que a mí me ha pasado, lo de la pantalla de cine puede no facilitar el tema. ¿Podría ser de otra manera? Sí. Por ejemplo, utiliza la escritura. La escritura. Escribir, y sobre todo escribir a mano, también es algo que nos ayuda mucho a poner conciencia. A poner conciencia a nuestros propios diálogos internos, a las narraciones que construimos. Entonces, efectivamente, con personas que son más resistentes a las visualizaciones, que es un ejercicio muy bueno, pero hay personas que son más resistentes, que les cuesta más, el que escriban a mano, el que escriban una historia de lo que nos están contando y tal, ayuda mucho a poner distancia, ayuda mucho a tomar conciencia y a separarse, ¿no? Vale. Y a ver que ellos son los que están construyendo esa historia, ellos son los que están identificándose con esa historia, pero también son la conciencia que se dan cuenta de ello, ¿no? Sí, sí. Y si es kinestésico, también podría ser algo manual, ¿no? Como moldear también valdría. Por supuesto, el crear algún tipo de escultura o el crear algún tipo de... el darle forma, por ejemplo, con las emociones, sabéis que lo hacemos, ¿no? El que cuando hay una emoción, el decirle, bueno, darle forma, si tuviera cuánto pesa, qué color tiene, que es también una manera de tomar distancia de la emoción, ¿no? De separarla un poquito de ti, de darte cuenta de que tú no eres la emoción, sino que tú tienes una emoción, pero no eres la emoción, ¿no? También se puede utilizar. Perfecto. Objetivizar la emoción. Claro, claro, sobre todo el poner distancia. Sí. Bueno, pues Cristina, me ha encantado lo que habéis estado contando las dos, y hay una duda que me surge, ¿no? Como expertas que sois en este tema, cuando estamos como coach con personas que pueden estar teniendo una vivencia de, bueno, pues de cierto estrés, ¿no? Un estrés que uno dice, venga, vamos a ver qué elementos puedes controlar, qué elementos no estás controlando, en fin, te mueves en esa línea. Pero hay veces que quizá a lo que llegas es a ese punto que ya es un estrés, que dices, aquí ya, no sé, es un bloqueo tan grande que no sé, me gustaría, ¿qué pauta es la pista, ¿no? Para que nosotros podamos entender que estamos llegando a un estrés, que ese estrés ya es a lo mejor un poco más traumático, más patológico, y que uno intenta llevar a cabo alguna técnica de estas y a lo mejor estar chocando en hueso, ¿no? Que no sé si hay alguna pauta para claramente ver que esa persona necesita algo más que lo que es una, no sé. Yo te diría dos cosas. Bueno, la primera, cuando una persona está muy bloqueada, normalmente está en secuestro emocional. Hay que ir a las emociones, hay que ir al cuerpo. Cuidado con irse a lo cognitivo, porque si está bloqueada no es capaz de pensar, no es capaz de evaluar, no es capaz de centrar bien la atención, ¿no? Entonces, a veces lo que es fundamental es llevarle a la emoción, ¿no? Porque hablamos de estrés, pero cuando una persona, por ejemplo, está en una situación de bloqueo, suele haber emociones muy dolorosas, la angustia, la preocupación, el desasosiego. Entonces, realmente hay que ver un poco qué información, que identifique esas emociones para empezar a procesarlas, qué información le están dando esas emociones, ¿no? Si son emociones... ¿Qué emoción básica es la que hay detrás de la ansiedad? ¿Cuál es? El miedo. Yo a veces le digo a la gente, hazte la pregunta del millón, ¿qué te da miedo? Entonces, desde las emociones
a veces es más fácil que se empiecen a dar cuenta y que empiecen a entender esas emociones, escucharlas, sobre qué me están informando, de qué me tengo que proteger, ante qué tengo que poner límites. Es decir, que cuando hay mucho bloqueo a nivel cognitivo, la vía de entrada yo entiendo que tiene que ir por lo emocional, porque por lo cognitivo no podemos, ¿no? Si desde ahí no podemos desbloquear, pues a lo mejor nos tenemos que plantear que no es un tema de coaching, sino que si a lo mejor sale alguna experiencia traumática fuerte o algo, ya entonces hay que derivar a terapia. Ya no estamos hablando de coaching, ya estamos hablando de psicología clínica, ¿no? Que es diferente. Si la persona avanza en ese proceso en el que le estamos acompañando de toma de conciencia, de autogestión, fenomenal. Pero si no avanza, si ese bloqueo no desaparece, hay que plantearse que posiblemente la herramienta más adecuada no sea el coaching, sino la terapia. No sé si piensas igual, Belén. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Nosotros, si no es capaz de pasar a la acción y vemos que la funcionalidad está muy mermada, pues entonces habrá que ver si hay alguna patología de fondo, ¿no? Se puede derivar a un psicólogo clínico, ¿no? O a lo mejor, pues incluso a lo mejor a un psiquiatra, ¿no? Porque a lo mejor igual necesita psicofármacos. O sea, es que depende del grado, ¿no? Depende del grado, pero podemos estar... la ansiedad es una manifestación de muchas patologías. Puede haber una psicosis detrás, ¿no? Puede ser un miedo, ¿no? que ligeramente irracional o un miedo que sea producto de una alucinación o de... ¿vale? O sea que... ir despacito, ¿no? Claro, yo creo que ahí hay algunas variables muy importantes a mirar, como pueden ser la intensidad, la frecuencia, el nivel de interferencia que le está generando a esa persona en la vida cotidiana. Todos tenemos algo de estrés, todos pasamos por picos de estrés y tal y nos vamos bandeando, ¿no? Pero si hay una intensidad que llega al punto de un bloqueo absoluto, de un ataque de pánico, si la frecuencia es que le pasa muy a menudo, no estamos hablando de un pico a final de mes que coincide tal, no sé qué, y si el nivel de interferencia que le está creando en su vida es importante porque se está ya trasladando, le está creando problemas en otros ámbitos, como puede ser el familiar o el ámbito de pareja o con los hijos o a nivel médico, pues yo creo que hay que encender un poquito las alertas de que esa persona necesita otro tipo de ayuda, ¿no? Entonces ahí pueden ser 3 buenas variables: intensidad, frecuencia y nivel de interferencia en la vida cotidiana, para que, junto a lo que decíamos de que la persona vemos que no avanza una sesión, otra sesión, no avanza, uy, aquí está pasando algo, ¿no? Pues eso nos puede ayudar a decir, bueno, qué metodología le podemos recomendar que realmente la dé el apoyo que esa persona está necesitando. Muchas gracias. A vosotras. ¿Alguna pregunta más? ¿Una aportación? Sí. Con respecto a la escultura, como son 3 dimensiones, me gusta verla, valorarla por los distintos ángulos. Y he descubierto algo muy interesante en una de las posiciones. Lo que pasa es que me gustaría que además, no sé si descubrirlo, que cada persona lo descubriera por sí misma. A nosotros nos encantaría. Cuéntanoslo, claro, compártelo, ¿te parece? Compártelo. Si queréis lo comparto. Venga, sí. Linealidad. Hay una posición en que solo se ve una línea recta, como una dirección, un camino. Sí. No es curva. Aquí en este frontal se ve curva, pero en un lateral se ve la linealidad. Ay, y no quería irme sin decirlo. Ay, gracias. Claro. Yo no estaba viendo esta perspectiva, efectivamente. Muchas gracias. Qué chulo, las percepciones todas las perspectivas, claro, y las a tener en cuenta. Y las percepciones son individuales, ¿no? O sea que, muchas gracias. Gracias a la todos. Bueno, pues si no hay más preguntas. Pues, por terminar, justo vamos a volver a la escultura, ¿no? Que es un poco el punto de entrada de esta conferencia, ¿no? Vente aquí conmigo. Tú decías cómo la habías construido, ¿no? Desde la primera pieza, sumando piezas hacia arriba, ¿no?
La idea de coger esta escultura para esta conferencia en concreto era el hecho de poder, de ver cómo nosotros, en nuestra mente, normalmente organizamos, como muy bien explicaba Cristina, nuestros pensamientos, los enlazamos, los estructuramos y nos pueden de alguna manera. La solidez de esta escultura es enorme, ¿no? Si os dais cuenta, es un material, es acero. Seguro que pesa un montón, no quiero ni tocarla. Pero cómo nosotros nos organizamos mentalmente unas estructuras de pensamiento, una escultura de pensamientos que nos pueden, ¿no? Entonces la idea de coger distancia, claro, te lleva a ver esos ángulos que decíamos, a darnos cuenta de que al final esto no son más que pensamientos entrelazados y que pueden estar muy entrelazados unos con otros, totalmente simbióticos, o pueden estar, como veis aquí, ligeramente cuestionados, porque los ángulos pueden estar hablándonos de cuestionamiento de esos pensamientos, de tal vez de un equilibrio en falso de esos pensamientos. ¿A qué nos lleva esto? Pues al elemento que yo os decía sustancial de todo el ciclo, al hecho de que nosotros nos organizamos la mente, pero lo hacemos nosotros, lo construimos nosotros. Y la conciencia que hemos trabajado con Cristina y con Belén es lo que nos lleva a entender cuál es esta estructura, cuáles son esos elementos, qué es lo que tenemos aquí. Porque al final nuestra vida va a depender de esto. Va a depender de qué pensamientos acumulamos y de cómo los tenemos organizados. Si yo creo que puedo, voy a hacer un conjunto de acciones muy diferentes a si yo creo que no puedo. Entonces, esto hace que los pensamientos realmente sean relevantes para la calidad de mi vida. No solamente porque me pueden estar enmarañando la mente, me pueden estar enturbiando la mente, sino porque también son los que van a determinar el rango de actuación, es decir, lo que yo soy capaz de hacer con mi vida. Claro, aquí lo vemos con esta hermosura, con este equilibrio tan perfecto, ¿verdad? Tan sutil, que te hace darte cuenta de cómo muchas veces tú tienes organizada la mente de una manera que a la más mínima, que efectivamente, a la más mínima pregunta que te puede hacer un coach, ¡plunch!, aquello se desmorona. Por eso hablamos de desmontar creencias. Fijaros qué término más interesante, desmontar estas creencias. Y es que llegas aquí, le haces la pregunta y aquello se nos va. La sutileza de esta obra es una imagen perfecta de lo que hemos estado viendo, de cómo la difusión nos puede ver la obra que tenemos construida. Nos puede dar mucha perspectiva para darnos cuenta de algo que esta obra transmite. Por favor, gírala otra vez un poquito. Transmite muy bien. Que son, ¿veis? Los ángulos. Cómo están unidas las piezas. Cómo se imbrincan en una línea. Pero los ángulos, unas veces más abiertos, otras veces menos. Las sombras que producen. La luz que despide. Fijaros bien que despide luz esta obra. No solamente, o sea, no es que la refleje, es que la despide. Ahora, si la miráis a fondo, os dais cuenta de la potencia del negro, ¿no? De cómo no absorbe, que tradicionalmente el negro absorbe la luz, ¿verdad? ¿Lo digo bien? No, aproximaros y veréis la energía tan radical que tiene esta obra. Al final la reflexión es esta. ¿Cómo tienes organizada tu mente? ¿Como una obra de arte en sutil equilibrio? Que a la más mínima se puede caer. ¿Es realmente una obra de arte? ¿O es una obra de, bueno, de aquello, lo hice como pude? Que sirva de metáfora, que sirva de inspiración para que nos cuestionemos y reflexionemos precisamente sobre cuáles son los pensamientos con los que tenemos estructurada nuestra mente y si esos son los que deseamos para el resto de nuestra vida. Muchas gracias a todos. Nos vemos el mes que viene.